En este país que me encuentro hay más de 370.000 búnkeres nucleares. Es incluso un dato que hay más espacio de vivienda subterránea en búnkeres que personas habitan en él. Nos encontramos en Suiza. Sí, sé que es un tanto raro porque te imaginarías que sería un país como Rusia, como China, como Estados Unidos, pero no. Suiza, la pacífica nación de Suiza. Vamos a adentrarnos bien en el tema, pero quiero que veáis la fecha. Es 1 de diciembre y como el año pasado, hoy empezamos miniserie. Te lo explico en un segundo. No sé si os acordáis, pero el año pasado hicimos una serie de 7 días en Nueva York. Esta vez la vamos a volver a hacer, pero haciendo una especie de ruta extraña por Europa. Pero si aún tenéis un poquito más de memoria, recordaréis que justamente con esa serie empezamos lo que más os ha gustado en Beanywood, mi marca de café, son las ediciones limitadas y especiales de temporada. Y es que este mes es Navidad y hemos vuelto a recrear nuestro famoso y codiciado café de chocolate y vainilla, al cual hemos rebrandeado y lo hemos llamado Beanyhoo. Me parece, creo que, no sé si es mi diseño favorito hasta ahora, pero es espectacular. Tenemos aquí a Beanie disfrazado del Grinch robando regalos y creo que es una de nuestras ediciones más exitosas, una de las que habéis pedido más de vuelta y como siempre va a ser limitado, es decir, cuando se acaben, se acaban. Yo os lo voy a estar recordando durante una semana, pero creo que deberías ir ahora mismo a beanywoodcafe.com a hacerte con tu edición e igual hasta coger previsiones si tanto te gusta. Quiero hablaros solo un segundo, ¿vale? Pero nosotros de verdad estamos extremadamente contentos con el cariño que le estáis dando a Beanywood. Hemos abierto también nuestro espacio físico en Carrer Duc 8 en Barcelona, donde podéis ir a probar el café, comprar el café, probar nuestro matcha. Es simplemente perfecto, es un lugar precioso que se va a quedar ahí indefinidamente. Está dentro de la tienda de Fake Gods. Simplemente tenéis que entrar, seguir hacia adelante y al final está nuestro espacio. Todo esto es gracias a vosotros, por el amor que nos estáis dando, por el feedback que nos estáis dando y evidentemente nosotros pues intentamos mejorar nuestro producto día a día. Así que sí, de nuevo, beanywoodcafe.com. Nos vamos a ver cada día gracias a esto, así que si es con este café, mejor. De hecho, me va a hacer mucha ilusión que me enviéis fotos tomándoos este café mirando la serie. Vamos a seguir con el tema que está muy interesante. No me he venido a las afueras de un pueblo de casualidad. He estado mirando por el satélite, por el Google Maps, si encontraba alguna cosa rara que me pudiera parecer que fuera un búnker. Y es que es importante que entendáis esto para entender cómo funciona y por qué hay tantos búnkeres aquí. Si no me equivoco, juraría que ya estamos encima de un búnker. Obviamente lo que quiero encontrar no está cara al público. De hecho, no sé ni siquiera si está activo, pero acabo de ver un indicio que creo que estoy en el sitio correcto. Esto de aquí parece un simple parking, pero yo estoy viendo ahí al fondo una cosa, y es que evidentemente los búnkeres necesitan un sistema de ventilación. Creo que es esto. Al principio pensaba que era esto, pero eso es una papelera. Pero eso de ahí, ese tubo de aquí sí que es un sistema de ventilación. De hecho, juraría que esta estructura que vemos aquí puede ser la entrada. Veamos si es verdad. Pues parece que sí. Parece simplemente un trastero o una entrada de parking, pero no. Esto de aquí es un búnker nuclear. No se ve mucho, la verdad. Solo se ve como una entrada y poco más. De hecho, si os fijáis aquí, también hay una salida de ventilación. Y esto de aquí, que aparentemente es un parking, también es un sistema de ventilación del mismo búnker. Es probable que el búnker que hay aquí sea un búnker militar. Estos están escondidos por todo el país de manera estratégica, pero se hicieron a raíz de la amenaza que tenían en la Segunda Guerra Mundial con Alemania e Italia unificados, pensando que les iban a atacar o bien desde arriba o bien desde abajo. Hicieron como una especie de fuerte gigantesco donde los Alpes suizos funcionaban como un gran búnker, por lo que empezaron a taladrar grandes túneles, grandes cavidades dentro de estas montañas con el fin de tener visión, escondite y prácticamente ser un terreno impenetrable. De hecho, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de estar una noche en uno de estos. Me acuerdo perfectamente. Volamos hacia Zúrich, hicimos una pequeña ruta hasta las montañas, donde acabamos encontrando como una especie de entrada de búnker barra entrada de una base militar. Ahí nos estaba esperando un antiguo coronel que vivió toda esta historia que os estoy explicando. Tenéis que tener en cuenta que estos búnkeres no están abiertos al público. De hecho, por mucho que funcione como una especie de museo, no es como que puedes comprar entradas para ir y mucho menos para dormir en él, pero de alguna manera con Prime Video conseguimos el permiso para entrar. Ese sitio era simplemente gigantesco. Tenéis que tener en cuenta que todo esto estaba cavado dentro de la montaña. Tú desde fuera solo veías ese
esa pequeña entrada. Eran túneles gigantescos, salidas que estaban bien camufladas, donde ahí se guardaba un gran cañón que básicamente servía de sistema de defensa. Entre todo ese tramo de túneles habían habitaciones que eran como armerías donde guardaban la munición, pero luego también estaba el lugar donde dormía la gente. Esto funciona básicamente como si fuera un gran edificio dentro de la montaña, donde en este caso duermen soldados, pero que en una posible catástrofe nuclear dormiría la población. Ese sitio estaba habilitado con una cantina para comer, un mini hospital donde tenía un quirófano para poder operar, evidentemente una gran cocina, habitaciones llenas y llenas de literas, baños gigantescos y básicamente todo lo que te puedes imaginar que una persona necesita para poder quedarse durante un gran tiempo viviendo bajo tierra. Estaba yendo justo por la carretera y me he encontrado, creo que uno de los mejores ejemplos para que entendáis lo de la montaña. Y es que fijaros justamente en estos agujeros de aquí. Aquí se ve realmente claro que hay cañones saliendo, pero es parte de una montaña que ha sido cavada para poder utilizar estas ventanitas como método de defensa. Esto es más o menos raro de ver porque estamos cerca del lago, que era un poco el lugar que más peligraba de la región, ya que por las montañas era fácil esconderse, pero todas las llanuras era lo que tenía un poquito más de peligro. Pero como veis, igualmente todo esto de aquí debe ser un fuerte. De hecho, no sé si es como un museo, vamos a ver. Porque si bien a mi izquierda hay como un fuerte gigantesco muy antiguo, yo creo que aquí tiene que haber algo moderno también, porque fijaros que pone Bunker Top Secret. Digo yo que algo habrá aquí. Creedme que esto ha sido completamente improvisado, pero parece que nos estamos metiendo en un búnker y no es pequeño, ¿eh? Como veis en la entrada ya tenían armas apuntando. Evidentemente este está como mucho más preparado que el que fui hace años para las visitas. Pero aquí tenemos un gran mapa. Este sitio es gigantesco, o sea, ahora mismo estamos aquí y como veis es lo que os intentaba decir. Todos esos números que veis, A390, A383, todos son búnkeres e incluso recrean como pequeñas casitas que son entradas. Qué guay, siempre me había imaginado esta sala donde estoy ahora mismo. Si os fijáis, es como una pequeña sala entre dos grandes puertas. Esta sala estaba hecha en caso de que hubiera algún problema nuclear, sería para lavar al soldado, es decir, como la recreación que estáis viendo. De hecho, por aquí, lavarle para quitarle todos los residuos nucleares y poder acceder a la parte de vivienda del búnker. Sí, es para ponerme en contacto con las autoridades. Sí, la persona que está viendo el vídeo no está suscrita ni se ha pasado por Vinnywood Café a mirar de comprar el nuevo café. Sí, el Vinny Who. No sé. Vale, perfecto. En fin. Y me parece increíble todo esto porque realmente Suiza nunca llegó a meterse en la guerra, simplemente todo esto era pura precaución. Pero aún así decidieron construir miles de búnkers como este para estar preparados. Aunque haya visitado búnkeres en todas partes del mundo, nunca dejará de impresionarme cómo de grandes son las puertas. 2700 kilos de puerta imposibles de mover, y esto es lo que hace que se evite una gran catástrofe aquí dentro. No quiero entretenerme demasiado en este búnker porque luego vamos a ir a un sitio que es un poquito más apropiado para la temática del vídeo, así que no os preocupéis que llevaros os voy a llevar. Vamos para la salida ya. Cuando vas a un pueblo es difícil de saber dónde estará el búnker, pero si utilizamos un poquito la lógica, si esto es una casa y esto es parte de la otra casa, probablemente esta pequeña casita de aquí tenga unas escaleras que vayan a un búnker, o incluso mismo aquí dentro, o podría llegar a ser incluso este edificio de aquí que vemos aquí como apartado, que no tiene muchísimo sentido y que claramente pone que no entremos. Es probable que esto de aquí sea la entrada a un búnker. Suena de verdad un poco de película de ciencia ficción, pero es lo más probable. De hecho, fijaros en una cosa, porque me estoy dando cuenta de algo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Incluso las ventanas están tapiadas, si bien forma como la forma de una especie de casita, tiene toda la pinta de ser un búnker en verdad. Y con todo este sistema eléctrico de aquí, ese botoncito e incluso un revestimiento metálico que se ve que sobresale de aquí, para mí esto de aquí es un búnker. De hecho, quiero buscar como si tiene salidas de ventilación o algo. Esto podría ser, pero creo que es más bien algo eléctrico. Pero es que tiene toda la pinta, ¿eh? Sí. Y además, justamente este terreno está como mucho más hacia arriba. Es probable que aquí hayan pasillos. Pero claro, estos búnkeres militares se hicieron en la Segunda Guerra Mundial para proteger a la nación de la amenaza de Alemania, de Italia. Pero en ese momento no habían igual más de 2000 búnkeres. ¿Cómo puede ser que a día de hoy hayan más de 380.000? Pues tiene una respuesta y creo que define bastante bien a este país. Y es que en verdad tiene más sentido de lo que parece. Cuando Suiza construyó estos búnkeres militares, estaba
únicamente con una amenaza física, con una amenaza de que entrara un ejército, soldados, a intentar conquistar un terreno, por lo que tenía todo el sentido del mundo construir estas fortificaciones para simplemente poder defenderse físicamente. Pero hacia los años 60, Suiza, con la Guerra Fría, se dio cuenta de que había otra amenaza, que por mucho que ellos fueran neutrales, no podían escapar de una guerra nuclear, no podían proteger a su población si no construían más y más búnkeres que tuvieran la capacidad de no morir por radiación. Y es por ello que en 1963 se aprobó una ley que obligaba que todas las nuevas construcciones tenían que tener un búnker para los ciudadanos. De esa manera, si ocurriera cualquier catástrofe, todos los ciudadanos de Suiza podrían estar protegidos. Y al principio hubo muchísima oposición, pero se hicieron las votaciones y salió ganadora la idea. Y funciona de la siguiente manera: alguien decide construir este bloque de pisos. Como evidentemente pedirle a los constructores que pagaran el 100% del búnker era demasiado, el Estado se comprometía a pagar el 70% del presupuesto del búnker. Pero eso sí, la persona que construía el búnker debía llevar a cabo la construcción. El gobierno sí es verdad que dio unos planos como plantillas de cómo hacer estos búnkeres, qué requisitos tenían que tener. Eso sí, también daba la opción de que el búnker podía ser compartido siempre y cuando todos los habitantes de este edificio pudieran caber en él. Pero claro, hay constructores que se oponen a esta ley. Pues el gobierno te da la opción de pagar como una especie de tasa por habitante. Ahora no recuerdo cuánto es el dinero, es como si fuera una especie de seguro de vida en el que tú pagas por una plaza en un búnker comunitario de la ciudad. De hecho, por ejemplo, en Lucerna está el búnker de civiles más grande del mundo. Son 7 plantas que pueden albergar a 20.000 personas, con lo que comporta albergar a 20.000 personas. Y han habido muchos momentos en los que el gobierno de Suiza ha pensado en quitar esta ley, pero la historia no para de darle la razón. Hubo la explosión de Chernóbil, hubo la explosión de Fukushima, empezó la guerra de Ucrania contra Rusia, y puede ser que para mantener el estatus de mejor país del mundo y sobre todo del más seguro, siga siendo una medida que se siga aplicando. No os creáis que he venido con las manos vacías, he dejado el plato fuerte al final. He quedado con una persona para que me enseñe el búnker que tiene en casa. No os esperéis búnkeres como los que hemos visto militares. Estos son búnkeres más personales, pero para que entendamos qué es lo que tiene todo el mundo aquí, porque esto es un requerimiento. Vale, parece que es aquí. Hola Pau, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un ¿Todo placer bien? conocerte, ¿eh? Bueno, me vas a enseñar un poquito, sí, ¿no? Sí, ningún problema. Venga, vamos ahí. Bienvenido a casa. Tú vives aquí, dime exactamente cómo se llama la ciudad. Es Neuchâtel. Neuchâtel. Sí. ¿Cuánto tiempo Llevo viviendo aquí un año y medio podemos considerar, porque he estado trabajando aquí durante todo este tiempo. Y antes estaba en Lausanne, vivía por estudios. Estudié 2 años ingeniería electrónica y ahora mismo pues estoy aquí trabajando sobre ello. Un buen trabajo para tener en Suiza, Sí, ¿eh? sí, Joder. No, hay que decir, ya, obviamente, ya he estado en la casa antes, las vistas que tienes son una barbaridad. O sea, creo que es difícil tener malas vistas en Suiza, pero igualmente estas me parecen, pero locura máxima, ¿eh? O sea, se ven todas las montañas nevadas hacia ahí, el lago. Y entonces yo venía hablando evidentemente del todo tema de los búnkeres. En vuestro edificio evidentemente tiene que haber algún búnker. Claro. ¿Cómo es lo que vamos funciona a ver. aquí? ¿Cómo funciona? Pues mira, cada persona tiene un trastero. Entonces, depende de dónde está tu trastero, pues tienes el búnker. Vamos a ir a los trasteros, te voy a mostrar. Cada apartamento tiene el número de trastero. Entonces tienes la puerta del búnker. ¿Son individuales los búnkeres, entonces? No, el búnker es común. La entrada es común. Y luego cada uno tiene su propio trastero, que ya vas a ver que no está muy separado uno de los otros. Bueno, pero vamos y me lo enseñas, en verdad. Sí, yo creo que va a ser problema, mejor, vamos. va a ser más fácil de entenderlo. Esto evidentemente son pisos nuevos, ¿no? Son pisos nuevos, se construyó hace 2 años y tuve la suerte de ser el primero en mi apartamento. Y fue de pura chiripa que lo encontré, la verdad. Pero ya como puedes ver, Sí, no, el piso y todo el apartamento parece de El búnker. ambiente es bastante Te voy a ser de sincero, búnker. he vivido en 2 apartamentos y los 2 parecen búnkeres. Es decir, el Yo creo que es edificio, el- la manera como lo Es la construyen. arquitectura que les mola, ¿eh? Están obsesionados. La verdad es que sí, tienen problemas de seguridad. No, total. Pero- No, La cosa es que no tienen problemas de seguridad. O sea, Claro, o sea, es del país más seguro del mundo. Eso es. Y a la vez están emparanoiados con Total. el tema de búnkeres Pero bueno, y protección. estás más seguro el día que haya una Estoy guerra. seguro. Tú puedes bajar aquí y Yo ya te está, digo, lo tienes tranquilo. traigo a toda mi familia y Ya está, tío, ya está. S2, estamos en el sótano, ¿no? en el sótano es el piso más bajo. Puedes ver que por aquí hay una salida. Aquí puedes ver los números, ¿no? Es decir, hay el número 26 al número 67. Aquí puedes verlo. ¡Ya! ¡Qué locura, tío! La primera vez que vine aquí, yo no me esperaba ver esto. Me dijeron, tienes el trastero en el número 37.
y de repente te encuentras semejante puerta de búnker. ¿Esto qué es? ¿La llave del trastero? No, además estas llaves son como muy famosas aquí, ¿no? Sí. Se utilizan para sellar ya Esto, ¿no? Una vez está cerrado del todo, lo sellas, ¿no? Exacto. Entonces hay dos puertas, esta es para este número de trasteros, luego hay uno en el piso superior, pero es un poquito más pequeño que este, y esta es la puerta principal, ya, porque si tenemos que mover estas puertas ya puedes ver que yo incluso yendo al gimnasio y es difícil. Mira, creo que debe poner lo que pesa aquí o no lo pone, pero esto debe pesar mínimo una tonelada. Pero si lo pruebas, no, vas a ver. Sí, no, pesa una barbaridad. O sea, se mueve por inercia más que por lo Exacto, o sea, se mueve por inercia. Una abuelita que quiere encerrarse aquí, queda esta media hora. Qué barbaridad. Y ahora entramos y esto, doble puerta. Puedes ver que es doble puerta. ¡Ah! Porque es para descontaminarse. Exacto. ¡Qué bueno! 5 minutos de descontaminación. Claro, y supongo que por aquí deben echar los chorritos y toda la historia. Entonces, exactamente como tú has dicho, 4 agujeros que permiten el acceso de aire, la presión. Y entonces aquí tienes en la otra puerta, vamos a cerrar esto, tienes la salida. Entonces cuando el aire sopla, entonces se abren las válvulas y sale todo. Entonces tú te pones aquí, has estado fuera, estás lleno de radiación. De radiación, sí. Y entonces tú te pones aquí, empiezas a girarte y todo sale para afuera. Es que esto me parece una barbaridad porque evidentemente lo hemos visto en los museos, en los búnkeres militares, pero esto es en unos pisos nuevos, ¿eh? Entonces aquí pues están los trasteros. Llegas a los trasteros, cada uno tiene su número y puedes ver que son trasteros normales. Esto sí que no es de material búnker, se rompe con... No, claro, pero esto una vez cerrado, evidentemente... Estás protegido aquí. Podría funcionar como protección, como todo. De hecho, he leído y he visto que la mayoría de búnkeres de estos que están debajo de casa se utilizan como trastero. Evidentemente es muchísimo espacio, como estáis viendo, que se tiene que aprovechar de alguna manera. Pero no es pequeño, ¿eh? O sea, cada una de estas secciones podría tener su camita, su mesa, su nevera, su lo que sea. Bueno, nevera no sé, pero... ¿Te puedo mostrar la mía si quieres? Sí, claro que sí. Para ver el espacio que más o menos hay por individual, ¿no? Todos llenos menos la tuya, ¿eh? Exacto, yo soy español, entonces... Con poco tenemos, ¿no? No necesito estar en paronera. Claro, yo entiendo que es eso, en plan, supongo que una vez estallara algo, todo esto, evidentemente se sacaría para intentar vivir más en comuna. Y aquí podrías pues tener, pues he visto habitaciones y casas más pequeñas que esto. A ver, no es que sea gigante, pero es una camita pequeña y 4 cosas. Pero qué interesante, ¿eh? O sea, evidentemente una vez entrar es eso, es simplemente un sótano, pero... Claro, es un sótano que resistiría una bomba nuclear. O sea, es un sótano nuclear. O sea, tienes un trastero nuclear, tío. La verdad es que sí. Eso está bastante interesante. ¿Y tú sabes si pagas algo más por él? No, viene incluido con el alquiler. Ajá. No tienes que pagar nada. No hay un pago extra de nada. Ni lo mencionan. De hecho, yo me sorprendí cuando me dijeron tienes el trastero. Claro. O sea, yo ni te lo ponen, ¿sabes? Claro. Lo dan por sentado, que vas a tener el trastero. Entonces me has dicho que esto es únicamente para una parte del bloque de pisos, ¿no? O sea, digamos que igual este bloque de pisos tiene como 4 búnkeres, porque si pasara algo aquí, los de un lado u otros no se comunicarían, yo creo. ¿Qué es? ¿Ah, baños? No. Aquí no son baños, aquí, por lo que quiero entender, es una área para guardar suministros. Y esto es lo que yo quiero entender que es. Ya, pero fíjate que aquí también está esto, ¿eh? Por alguna razón aquí también está esto. A ver, yo creo que todo esto lo han reconvertido, pero que una vez pasara algo, todo cobraría un sentido. Claro, igual que claro. los baños, ¿sabes? Tú imagínate, tienes que estar aquí por mucho tiempo, necesitas un almacén para poner la comida común o lo que sea, que quiero entender que es el gobierno que va a proporcionarlo. Supongo. Aquí quizás sea para guardar los suministros que puedan dar como ayudas o lo que sea. Si no, cada uno tiene su comida. Hay personas que tienen un montón de comida. Ya aquí almacenada, ¿no? Ya almacenada. Claro. Pero esto me da que pensar al final. Me da que igual tienes que ir un rato al supermercado a comprar un par de cosas, ¿eh? La verdad es que sí. Los suecos saben mucho, ¿eh? Lo sabes, tú que vives aquí. Sí. Ay, los suizos. Los suizos, sí. Los suizos saben mucho. Yo lo he pensado muchas veces, digo, si aquí hay una familia con comida y estamos todos mirando cómo comen, ¿qué pasaría? Entonces, incluso un búnker podría ser peligroso, ¿no? No, Porque está claro. Entre está personas, claro. la verdad es que nunca se sabe. ¿Cómo son los suizos? Los suizos son muy amables, la verdad. Son amables hasta que haya una bomba nuclear. se queden sin. ¿Esto qué es? Es que no sé ni lo que es, tío. Parece que otra puerta, ¿no? Yo creo que esto conecta con el otro lado. Pues tiene todo el sentido del Esto mundo, conecta ¿eh? con el otro lado. A ver, vamos a comprobarlo, es fácil de comprobar. Seguramente. Sí, 100%. 100%. Y de hecho, fíjate. Ah, debe ser ahí. Debe ser ahí detrás, Claro, seguro. Esto lo tiran o lo que... Claro. Yo creo que los búnkeres van juntos. Mira, tío. está aquí, ¿lo ves? Sí, es ahí. Lo tiene este. Claro, tiene que haber una sentido. conexión, ¿no? Tiene que haber una
Tiene sentido, tiene sentido. Lo que decíamos es que justo hemos ido a ver la otra, que creíamos que solo tenía una puerta y que había menos entrada, pero hemos visto que aquí hay como una pequeña pared que debe tener un pequeño pasillo que va hacia el otro búnker. Exacto. Y creemos que en los armarios estos lo que hay es el sistema dentro de ventilación para pues las descontaminaciones, etcétera. ¿Tiene sentido? Muy bien, increíble. Eso quiere decir que todos los pisos, o sea, todos deben tener abajo su trastero, ¿sabes? Exacto. Es una buena manera de hacer un trastero, ¿no? Es La verdad una es que manera sí. un poco más cara, Sí. pero no está nada mal. Siempre hace calor en invierno, así que... Exacto, exacto, exacto. Evidentemente Suiza tiene todo un plan. De hecho, cada año hacen una especie de simulacro para que su población esté preparada en caso de haber cualquier amenaza nuclear, química o cualquier cosa que requiera de encerrarse en el búnker. Se supone que todos sus habitantes en menos de 30 minutos a pie deberían ya estar en un búnker. Es por ello que, aparte de llamarles el país más rico del mundo, el mejor país del mundo, también se le llama el país más paranoico del mundo, pero es probable que sea el país mejor preparado para esta situación. Como veis, ya estoy en el hotel. Mañana tenemos un vuelo muy pronto a las 7, así que lo voy a dejar por aquí. No te olvides de comprar tu Binihu, que en 24-48 horas, si lo compras ahora, lo tendrás en casa, pero de todas formas, hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en BiniwoodCafé.com.